Hace unos días arrancábamos el año, nuevas expectativas, nuevas ilusiones, nuevas ideas, muchas páginas en blanco para escribir sobre lo que va a pasar en todo este 2022. Y Fran llevaba a la iglesia a considerar planificar un año de la mano de Dios y a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos obtener los resultados de Dios. Si nosotros no hacemos las cosas a la manera de Dios y no hacemos las cosas como Dios determina, de la mano de Dios, no vamos a encontrar los resultados de Dios. Y esto que veían la semana pasada está íntimamente ligado con algo que tengo en el corazón hace mucho tiempo y me gustaría compartirlo con ustedes en esta mañana. Pablo le está escribiendo su segunda carta, no se preocupen por los versículos, yo los voy a estar proyectando. Pablo le está escribiendo su segunda carta a los Corintios y les dice en el capítulo 5, en el versículo 7, vivimos por fe y no vivimos por vista. Esto está escrito a los cristianos de aquella época, de ese lugar. Pero si nosotros vemos otra traducción de este mismo pasaje, dice, vivimos por lo que creemos. Y esto tranquilamente lo podemos aplicar tanto para las personas que conocen a Dios como para las personas que no conocen a Dios. Todos vivimos por lo que creemos. Todos. Absolutamente todos vivimos por lo que creemos. Y de esto se desprenden dos cosas. Por un lado, una búsqueda general, y es que todas las personas del mundo vivimos por algo. Todos tenemos algo por lo cual estamos viviendo. Pero hay una perspectiva que es individual y es cada uno de nosotros va a establecer qué es lo más importante. Todos vivimos por lo que creemos. Hay una búsqueda que es general. Todos vivimos por algo. Pero hay una perspectiva que es individual. Cada uno de nosotros va a determinar qué es lo más importante y por qué tenemos que vivir nuestra vida. Cuál es el objetivo de nuestra vida. Y en base a lo que vos y yo determinemos, que es lo más importante, nos vamos a mover, vamos a caminar, vamos a andar, se va a desarrollar nuestra vida. Te pido que te tomes 10 segundos ahí donde estás, en tu lugar, para pensar cuáles son aquellas cosas que para vos son las más importantes de la vida. Porque atrás de eso va a ir encaminada tu vida. Atrás de eso van a ir tus pasos direccionados en busca de ese objetivo. Lo que vos y yo consideremos que es lo más importante de la vida. Y vos y yo vamos a determinar a qué cosas le vamos a dar lugar en este año 2022 que acaba de empezar hace poquito. Muchos de nosotros creemos en Dios y queremos vivir una vida que agrade a Dios. Pero por ahí entre nosotros hay otra persona que dice, yo no creo en Dios, yo quiero hacer las cosas que a mí me interesan. Y puede venir otra persona y decirnos, yo tengo otros intereses para la vida. A mí me interesaría conseguir un buen trabajo, tener unos buenos ahorros, poder viajar con mi familia, poder mudarme, poder cambiar de trabajo, ahora lo que podemos apuntar en la vida. Pero en líneas generales, todos concluimos que vivimos y nos movemos por lo que creemos que vale la pena, lo que creemos que se lo merece. Si salimos a la calle a preguntar ¿para qué vive la gente o por qué vive la gente? Una de las respuestas que más se van a repetir es vivimos para ser felices. Ese es el objetivo que tiene la sociedad muchas veces, vivir para ser felices. Y lo que no te hace feliz, déjalo a un costado, y lo que te hace feliz, sea lo que sea, vale la pena. Ese es el objetivo de la sociedad. Pero yo me preguntaba, ¿ese es el sentido de la vida? ¿Vivir únicamente para ser felices? Un momento, si se puede varios momentos mejor, pero ese es el sentido de la vida. A lo largo de los años, muchos estudiosos arribaron a la conclusión de que una persona para ser feliz tiene que tener 3 ingredientes en esta receta de la felicidad. Primero, tenemos que llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Eso se conoce hoy en día como la autorrealización. Ser la mejor versión de mí mismo. Lo segundo, tenemos que hacer una contribución al mundo, algo que trascienda. Las personas encuentran o piensan que la felicidad está en dejar algo que trascienda.
Y lo tercero es, tenemos que tratar de evitar o aprender del dolor que nos toca vivir. Queremos ser la mejor versión de nosotros, queremos trascender, y como decía Salomón, no queremos que lleguen esos días en la vida en los cuales digamos, no tengo más contentamiento. Se me fue la vida, ya no estoy contento con lo que estoy viviendo. Y quiero que veamos esta mañana juntos que esta búsqueda general que tiene el mundo, que tienen casi todas las personas, es exactamente lo que Dios tiene preparado para todos aquellos que le creen. Es exactamente lo que Dios tiene preparado para vos y para mí, y lo vamos a ver en esta mañana. La vida que el mundo intenta alcanzar por todos los medios, un día logrando algo, un día buscando otra cosa, yendo para un lado, yendo para el otro, es exclusivamente con el único fin de buscar la vida que el Señor Jesús promete en Juan en el capítulo 10, en el versículo 10, cuando dice, yo vine para que tengan una vida plena y en abundancia. Yo vine para que tengan esta vida, dice el Señor Jesús. Y vos salís a la calle y la sociedad se desespera por encontrar la vida que Jesús ofrece. El mundo se desespera buscando lo que Dios tiene preparado, pero hay un solo camino. Y las cosas que el mundo busca encuentran respuesta en Dios. Y todo esto es por lo que recién cantaban o escuchamos la primera canción que decía el poder de la cruz. Por la cruz, Dios tiene la posibilidad de ofrecerle a todos lo que están buscando, pero hay un camino, es el Señor Jesús. Y vamos a ver a la luz de la Biblia que siempre, a lo largo de toda la historia, fue así. Dios teniendo las respuestas que la gente se desespera por buscar en cualquier otro lugar. Quiero ver con ustedes en esta mañana la historia de un nene que está relatada en la Biblia. Vamos a ver primero el contexto histórico en el que se desarrolla esto que vamos a ver hoy. Yo te invito a que veas la pantalla. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 15 dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que Dios había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Fíjate lo que está resaltado en la pantalla. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Eso es lo que dice la Biblia del contexto histórico en el que se desarrolla nuestra historia. Pero fíjate ahora lo que dice la Biblia acerca del contexto familiar de este nene en el que vamos a meditar. Está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 21:1, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Segundo libro de Crónicas 33 dice, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y si buscas otro versículo que también está en la Biblia, dice, influyó e indujo al pueblo para que haga las cosas más mal que las naciones que lo estaban rodeando a ellos. Este fue Manasés. Pero fíjate lo que dice ahora la Biblia acerca del papá del nene en el cual vamos a meditar. Dice, y durmió Manasés, es decir, su abuelo, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. La Biblia nos está mostrando la historia en la que se desenvuelve la vida de Josías. Vamos a ver en esta mañana la historia de este nene
que hay muchos detalles que están escondidos en las páginas de la Biblia, pero para que te des una idea, su papá lo tiene a los 16 años, es decir, Josías nace cuando su papá tenía 16 años, y la Biblia dice que cuando tenía 22 su papá, es decir, cuando él ya tenía 6 años, su papá llega al trono, llega a ser el rey. Pero el reinado de su papá es muy cortito. Dice la Biblia, fueron solamente 2 años. Y la Biblia dice que cuando Josías tiene 8 años, se enfrenta a que las personas íntimas de su papá, los que tantas veces habían ido a su casa a conversar con su papá, los propios siervos de su papá, entran un día en la casa de Josías, como cualquier otro día, para seguramente establecer planes o cómo debían conducirse. Y la Biblia dice que tenían tramado un plan para matar a Amón, el papá de Josías. Y Josías se enfrenta con esta realidad teniendo 8 años. Y el reinado de su papá llega al fin muy rápido. Y Josías probablemente había pasado mucho tiempo con estas personas que golpearon la puerta esa mañana o esa tarde, entraron a la casa de Josías, a la casa donde estaba el rey, con un plan para matarlo. Y yo te quiero llevar a pensar lo que traía Josías en sus espaldas con solo 8 años. Con 8 años la Biblia nos dice, Josías ya había visto muerto a su abuelo, había visto que su papá había ascendido en el trono, había visto que a los 2 años sus propios siervos lo estaban conspirando para matar y lo matan en su propia casa. Y además dice la Biblia que Josías es testigo de que todo el pueblo sale a buscar a los que habían conspirado y matan a esas personas. En este contexto la Biblia nos dice, Josías es puesto como rey con 8 años. Y yo me ponía a pensar qué habrán tenido en mente las personas de acá del pueblo cuando vieron que el nieto de Manasés, que ya había hecho las cosas mal, el hijo de Amón, era puesto en el reinado a los 8 años. Probablemente, con toda la mochila que traía Josías atrás, con toda la historia triste que traía Josías atrás, probablemente muchos pensaban, bueno, nos toca seguir por el mismo camino, nadie sabe para dónde vamos a seguir haciendo sacrificios a cualquier dios, vamos a seguir alabando al cielo, a los signos del zodíaco, vamos a hacer un montón de cosas como hacen todas las naciones. Pero fijémonos qué dice la Biblia cuando nos empieza a contar acerca de Josías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, versículo 1 al 3, dice así: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Si vos y yo prestamos atención a la historia, parece que hay una contradicción, porque estuvimos hablando de que Manasés era el abuelo de Josías, de que Amón era el padre de Josías, pero vamos acá al segundo libro de Crónicas y la Biblia nos dice que Josías empezó a copiar el ejemplo de David, su padre. Difícilmente podemos obedecer a Dios si nuestra vida está clavada en lo que pasó atrás. Difícilmente podemos encarar un año nuevo si nuestra mente está frenada por lo que nos pasó tantos años atrás. Puede ser algo que te haya tocado vivir de chiquito o de chiquita. Puede ser algo que te esté marcando la vida desde que naciste y no lo podés superar y estás triste y seguís trayendo a la memoria todas las cosas malas que te pasaron. Puede ser cualquier situación que te haya tocado vivir, la que te esté frenando y te esté llevando la mirada más para atrás que para adelante. Pero Josías nos muestra con 8 años
que probablemente había aprendido cosas de su abuelo, porque la Biblia dice que terminó humillándose de su abuelo. Probablemente había aprendido cosas de su papá, porque había cosas que no tenía que imitar de su papá. Pero si Josías tenía que tomar un ejemplo, él decía, mi ejemplo es David. Mi ejemplo es David. ¿Y sabes lo que me dice esto de la vida de Josías? Es que Josías se da cuenta que no hay tiempo para lamentarse. No hay tiempo para quedarse clavado en el pasado. Tenía todas las posibilidades de decir, mirá, esta es mi historia, yo ya no puedo hacer nada. A los 8 años vi cómo asesinaban a mi papá en mi propia casa. Hace 2 años vi cómo se moría mi abuelo. Ahora con 8 años me están poniendo como rey. Sin embargo, Josías, dice la Biblia, pone su mirada en David, su padre. David era el norte de la brújula de Josías para encaminar su vida. Eligió no seguir lo que sus antepasados habían hecho. Eligió no copiar esos ejemplos y decidió volver unos años atrás y ver qué era lo que había hecho David. Esa persona que dice la Biblia había agradado a Dios. Y Josías dijo, yo quiero seguir ese ejemplo. No quiero seguir los ejemplos que tengo más cercanos. Quiero seguir ese ejemplo. Y fíjate lo que dice la Biblia acerca de Josías. Lo vamos a leer en el siguiente. Dice, y envió Josías para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Si vos prestaste atención al versículo anterior que leímos cómo empezaba el capítulo, dice en el capítulo 34, en el versículo 3 al final, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y sigue la historia y en el versículo 8 ya nos dice, envió para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Ya no solo era el Dios de David su padre, sino que ahora era el Dios de Josías, a los 18 años de su reinado. Y fíjate lo que dice el versículo 25 del capítulo 23 de Reyes. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ni después de él nació otro igual, ni antes de él hubo otro que se convirtiera a Dios de la manera en la que Josías se convirtió. ¿Y sabes lo que me dice la Biblia acerca de esto? Josías fue la mejor versión de sí mismo cuando encontró un modelo al cual tenía que imitar. La sociedad dice, yo quiero ser la mejor versión de mí mismo. Y Josías dijo, yo tengo todos estos modelos para elegir a quién voy a imitar. Mejor voy a imitar a David, el que agradó a Dios. Y lo que hicieron mis papás y lo que hicieron mis abuelos y lo que hicieron mis familiares, eso me puede servir de enseñanza, pero yo voy a poner mi brújula en seguir a David, el que agradó a Dios. Y Josías fue la mejor versión de sí mismo cuando buscó un modelo para imitar que agradaba a Dios. Pero lo segundo que busca el mundo es hacer algo que trascienda. Y vamos a ver qué fue lo que alcanzó Josías en sus días mientras reinaba. La historia es apasionante y no la podemos leer y yo te invito a que lo hagas porque hay un montón de detalles. Pero la Biblia nos cuenta que cuando Josías tenía 16 años comenzó a buscar a Dios. Dice la Biblia, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y cuando tenía 20 años comenzó a limpiar la ciudad de todas aquellas cosas que entendía, esto no es de Dios. Esto no nos sirve como sociedad, esto no nos sirve como nación, esto no agrada a Dios. Y al cumplir 26 años dice la Biblia que envió gente para que reparasen la casa de Dios, que había sido abandonada por muchísimos años. Y las personas, dice la Biblia, que llegaron a la casa de Dios, y entre todos los escombros, entre toda la suciedad, entre todo el polvo, dice que encontraron la ley de Dios. Y cuando encuentran el libro de Dios se dan cuenta que habían vivido de una manera que a Dios no le agradaba. Le habían fallado a Dios en muchas cosas. Y se lo llevan al rey y le dicen, Josías, mirá, hicimos todos los trabajos que vos nos mandaste, todas las restauraciones que nos pediste. Es interesante ver que la Biblia dice que Josías le manda al pueblo, primero tenemos que reparar las grietas, las cosas chiquitas, y después vamos a reparar la casa.
No se puede hacer un trabajo tremendo si no estamos dispuestos a hacer trabajos chiquitos. Primero hay que reparar las grietas en tu vida y en mi vida. Y le llegan a Josías con esta noticia. Mirá, Josías, la plata que se había destinado ya se la dimos a las personas que van a hacer el trabajo, pero además encontramos el libro de la ley de Dios. Y Josías dice, bueno, léanmelo, quiero saber qué es lo que dice Dios. Y cuando se lo leen, Josías se da cuenta que le habían fallado a Dios de un montón de maneras. Entonces dice la Biblia que se humilla, que se rasga sus vestidos, que se da cuenta que se habían equivocado. Y dice la Biblia que oraron a Dios y Dios les contestó. Y déjame decirte, hermano y hermana, amigo que nos estás acompañando, que Dios le revela su pacto a sus íntimos. No se lo revela a todos. Dios le revela su pacto a sus íntimos, a los que quieren pasar tiempo con Él, a los que deciden buscar a Él. Y por eso Josías encuentra la ley de Dios. Porque Dios quiso que empezaran a hacer esos trabajos y empezaran a encontrar el modelo y la guía que Dios había dejado para transitar en este mundo. Y fíjate lo que dice la Biblia cuando Josías, después de haber recibido la ley, dice, bueno, ya que tenemos este mensaje de Dios, vamos a comunicárselo a todos. Y junta a todas las personas, a todo el pueblo. Y le dice, bueno, vamos a escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos. Y fíjate lo que dice la Biblia. Nunca, porque se dieron cuenta que no habían obedecido a Dios en algunas cosas que Dios había establecido. Y dice la Biblia, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los tiempos de Samuel, desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Josías hizo que todos los que se hallaron en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que Josías vivió. Tremenda la historia de Josías. Y Josías trasciende de la historia por ser el rey cual no hubo antes otro, ni hubo otro después que celebrara la Pascua de esa manera, y además agrega la Biblia, ninguno se convirtió a Dios de corazón tal como lo hizo Josías. Con la historia que Josías traía, con todo el bagaje de cosas que traía su mochila de vida, su historia de vida, Josías, dice la Biblia, nunca hubo otro como él que se convirtiera a Dios de todo su corazón. Y habiendo pasado tantos años, yo me preguntaba, ¿qué aplicación sacamos para nuestra vida? Nosotros hoy también vivimos por lo que creemos. Vos y yo hoy determinamos cuáles son aquellas cosas por las que vamos a vivir. Tenemos que elegir cuáles son las cosas por las que vamos a vivir. Y mientras el mundo, como en la época de los días de la Biblia, se mueve atrás de vanidades, y dice la Biblia que se hacen vanos, y viven vidas vacías, para ser la mejor versión de nosotros tenemos que tomar un modelo a seguir. Y vos te adelantás en las páginas de la Biblia y la Biblia nos deja advertencias. Cuidado que no estemos yendo atrás de algo que no vale nada. Cuidado que no estemos yendo atrás de cosas que no sirven para nada. Y Pedro está escribiendo una de sus cartas y dice, Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nos tiene que pasar como les pasaba a los primeros cristianos que se referían a ellos como cristianos para decirles despectivamente, estos son pequeños Cristos. Ese es nuestro modelo a imitar. Ese es nuestro modelo a seguir. Eso va a ser lo que determine dónde va a llegar nuestra vida. ¿Qué ponemos en nuestra vida como ejemplo a seguir? Para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que imitar a Jesús. Si no, nuestra vida va a estar dando vueltas, un día haciendo algo, un día haciendo otra cosa, un día consiguiendo algo, un día consiguiendo algo más, pero nunca llegando a la vida satisfecha que Jesús ofrece. Vamos a llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos cuando Cristo sea formado en nosotros, cuando las personas vean reflejado a Jesús a través nuestro.
Ese es el plan de Dios para tu vida. Pero también cuando imitemos el modelo del Señor Jesús, estaremos cumpliendo con la tarea que Dios nos dejó. Y dice la Biblia, el que dice que sigue a Jesús debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos algo de palabra, pero nuestros hechos no lo sustentan, no sirve para nada. El que dice que sigue a Jesús tiene que andar como Él anduvo. Y así vamos a llevar el mensaje de Jesús para las personas que no lo conocen. Y así, tras nuestro paso por la tierra, vamos a dejar algo que va mucho más allá de nosotros mismos, que es vivir por el reino de Dios. Y cuando vos y yo entendemos que imitando el modelo del Señor Jesús llegamos a ser la mejor versión de nosotros, cuando vos y yo entendemos que copiando a Jesús también llevamos su mensaje a las demás personas y hacemos algo que trasciende en la vida, estaremos siendo parte de aquellos que construyen para el reino de Dios. Vos y yo, con lo que somos, pecadores, siendo a veces insignificantes, tirándonos nosotros mismos para abajo. La Biblia dice, vos y yo somos llamados a construir el reino de Dios, a seguir construyendo el reino de Dios, seguir llevando a las personas el mensaje de salvación. Dice una canción muy conocida, si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se va a disfrazar de luz. Y eso es lo que pasa hoy en día. Atrás de muchas vanidades va la gente, pero hay un modelo a imitar, que es el Señor Jesús. Y esa es la manera en la que vos y yo somos llamados a trascender en la vida, que vean otros, en nosotros, al Salvador. Y así estaremos cumpliendo su doble propósito, que Cristo sea formado en nosotros y trascender, construyendo el reino de Dios en nuestros días. Y así estaremos cumpliendo lo que tantas personas se desesperan por lograr sin saber cómo hacerlo. Dejar algo que trascienda, dejar algo que vaya más allá de nuestra propia vida. Y por último nos queda ver qué hacemos con los problemas. Y Josías nos mostró con su historia que los problemas existen, los problemas son una realidad en la vida, los problemas los vamos a tener que enfrentar todos los días. Algunos problemas van a ser muy grandes y otros problemas van a ser muy chiquitos, pero nunca fueron un freno para que Josías se detuviera. Nunca. Josías siempre avanzó para adelante porque entendía, los problemas no me pueden detener. Y con esa misma convicción tenemos que vivir vos y yo. Los problemas van a llegar, no los podemos evitar. Pero Dios es el único que ofrece consuelo y propósito en las dificultades de la vida. Cuando todos los demás búsquedas de la vida se quedan perdidas, se quedan truncas ante la presencia de problemas, la Biblia dice que Él sana a los de corazón quebrantado. Y Romanos en el capítulo 8 dice, a los que aman a Dios, aún las cosas malas les ayudan a bien. Por eso decimos que Dios es la verdad. Por eso decimos que lo que Dios planea para tu vida y para mi vida es lo que realmente importa y lo que realmente sirve. Porque cuando vos y yo ponemos la mirada en Jesús, llegamos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Cuando imitamos a Jesús y comunicamos su mensaje, trasciende nuestro paso por la vida porque hacemos algo que tiene valor en la eternidad. Y porque Dios es el único que tiene control sobre todas las circunstancias de la vida, incluidos los problemas. Cuando todas las ideas y búsquedas humanas se quedan truncas frente a la muerte, la Biblia dice que los planes de Dios para sus hijos continúan más allá de la tumba. Vos y yo podemos tener esperanza en un mundo que todos los días se cae un poquito más a pedazos. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra esperanza. Jesús es el que vino a dar la vida para que vos y yo, hoy, en esta sociedad que va atrás de vanidades, en esta sociedad que tiene vidas vacías, hoy vos y yo tengamos esperanza. Ningún otro propósito en la vida nos garantiza algo frente a la muerte. Jesús dice, yo tengo planes que van más allá de la muerte de mis hijos, de la muerte de los cristianos. Cuando entendamos estas cosas es cuando vamos a encontrar en Jesús la vida plena, satisfecha y abundante
que Él vino a prometer. Todos vivimos por lo que creemos. El amigo de pecadores nos está esperando con los brazos abiertos para empezar una vida nueva, porque Él sigue salvando vidas. ¿Hay alguien entre nosotros que esta mañana quiera decirle al Señor Jesús, quiero empezar una nueva vida? Quiero llegar a ser la mejor versión de mí, pero poniendo la mirada en Jesús. Quiero trascender, pero haciendo lo que Dios tiene planeado. Y quiero enfrentar los problemas de la vida tomado de la mano de Dios, porque Él es el único que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar para terminar. Dios que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos alienta. Gracias porque nos anima. Gracias por la vida de Josías, Dios, que nos deja el ejemplo de un nene de 8 años que entendió que no podía quedarse con la vida frenada por lo que había vivido, sino que tenía que buscar un modelo a seguir y además tenía que hacer algo para la gloria de Dios. Y nosotros, Dios, queremos hoy, esta mañana, hacer exactamente lo mismo. Queremos poner los ojos en Jesús, queremos trascender a la manera de Dios, que es construyendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y queremos saber que los problemas en tus manos, Dios, son para nuestro bien, aún las cosas malas. Te pedimos, Dios, que si entre nosotros hay alguna persona que no te conoce, que su vida pueda cambiar, que su vida pueda ser diferente a partir de hoy, por haber puesto la esperanza en Jesús, el que vino a la tierra a dar la vida por los pecadores. Oramos en su nombre. Amén. Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría, si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo